Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en la temporada La Conquista, el periodo colonial en Centroamérica, ya luego del sometimiento por los países europeos, porque no puedo decir que solo fue España, fueron varios países, Francia, España, Inglaterra, Portugal, que intervinieron en la conquista de América, así que son varios. Reflexión. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿A qué se refiere los que me temprano me buscan? Si quiere, sí significa que hay que madrugar pero significa grado de prioridad. Aquellos que a Dios lo ven como prioridad, como lo primero que es, a esos Dios los ama. Y a todos nos ama, pero Dios ve el interés de cada uno de nosotros. Reflexiona, espero que seas tú de los primeros que busque a Dios al iniciar el día. Luego de esto hablaremos sobre el sistema político y administrativo. El sistema político en Centroamérica, en la época colonial, era de esta manera. Se regían por el rey de España. Primero era el rey de España a quien se debían todos. Hagamos de caso que El Salvador es parte de una colonia, un estado de España. Luego seguía el Consejo de Indias, que eran las funciones judiciales, administrativas y legislativas de América. Y luego teníamos la Casa de Contratación, funciones económicas en sí, el control de monopolio comercial. Debajo de ellos teníamos el virreinato, que serían los representantes directos de la corona, atribuciones jurídicas y ejecutivas. Existe el rey y luego el rey delega a un gobernante que sería un virreinato, que es el que gobierna en América, sea en El Salvador, Guatemala, Honduras. Es como el presidente. Luego que tenemos la audiencia, Supremo Tribunal de Justicia, que no puede ser directo, y de allí tenemos la gobernación, capitanía general, territorios dirigidos por un jefe militar a cargo del poder civil y judicial, que está debajo del virreinato. Tenemos los corregidor, funciones gubernamentales en el ámbito provincial y el cabildo que se ocupaba del gobierno de las ciudades y de representantes de comunidades, como un alcalde, por ahí así. Ahora, el sistema económico primero estaba basado en la época colonial de la agricultura. América tiene una cualidad hermosa que tenemos un clima cálido, templado, tropical, el cual es ideal para el cultivo, porque no es ni helado ni caliente, es un término medio que permite el aprovecharlo para el cultivo. La agricultura fue la base económica colonial, el cacao fue implementado, fue un cultivo en el Soconusco, al sur de México, y en los Izalcos, por parte actual del departamento de Sonsonate. Este fruto se convirtió en el primer producto nativo con éxito en Europa. En 1540 y 1580, los Izalcos fue la zona más rica de la audiencia y por esta razón se fundaron el puerto de Acajutla y la vía de los españoles Santísima Trinidad de Sonsonate. Luego, el cacao entró en crisis debido a la sobreexplotación del sistema de cultivo y descenso de la población. En a finales del siglo XVIII, las guerras entre España y el imperio napoleónico, o sea, de Napoleón, afectaron de gran manera en el comercio del añil. Las plagas del insecto que comían las plantas era una gran amenaza constante. No obstante, el añil fue el artículo principal de la exportación hasta 1870, cuando su demanda disminuyó a raíz del aparecimiento de tintes artificiales. El cultivo del trigo entre Guatemala y Costa Rica fue un éxito. En esta última provincia fueron la gran importancia del cacao, el tabaco. Durante el siglo XVIII, la explotación de minas de plata en yacimientos en Honduras, Nicaragua y Guatemala también aportó muchas riquezas para dichas provincias. La estructura social. Teníamos una estructura social importante, eh, que durante la colonia la escala social se organizó de acuerdo a la procedencia, o sea, de dónde venían, de la siguiente manera. Teníamos arriba la clase alta, eran los españoles, que vivían en América, se encontraban en la cúspide de la pirámide social y ocupaban los cargos más importantes en el gobierno colonial y al interior de la Iglesia Católica.
los virreyes, gobernadores y obispos. Ellos eran la clase alta. Luego teníamos los criollos, descendientes de padre y madre españoles, pero nacidos en América. Tenían la misma situación jurídica que los españoles y podían ocupar los cargos más altos en la administración local, como en los ayuntamientos y municipalidades. Además, controlaban el comercio tanto local como extranjero. Luego teníamos los mestizos, que eran los hijos de los españoles e indígenas y las personas nacidas de la relación entre indígenas, españoles y africanos. Ejercían trabajos artesanales y agrícolas, ya no tenían tanto privilegio. Ojo, los que se rebelaron contra la corona y pidieron la independencia fueron los criollos y los mestizos. Los indígenas nada que ver, ellos seguían siendo humillados. Se hallaban vinculados a los trabajos en las minas y haciendas, los indígenas. Debían pagar tributos y ser adoctrinados en el cristianismo, o sea, tenían que ser sí o sí cristianos. Estaban cobijados por leyes especiales y poseían pueblos y comunidades propios. Aunque oficialmente no eran esclavos, sí eran explotados los pobres. Y allá al final, al tope, teníamos los descendientes de los africanos, que eran los negros, mulatos y sam. Pertenecían al estrato más bajo de la sociedad y estaban sometidos a la esclavitud. Ellos sí no tenían ningún tipo de derecho y eran sobreexplotados. La herencia colonial fue la época colonial, tuvo un gran impacto en el desarrollo social, político y económico. En la actualidad existen muchas herencias culturales que se han transmitido a lo largo de los años y que nos mantienen vigente la sociedad. Por ejemplo, la lengua. Los frailes jesuitas y dominicanos, entre otros, jugaron un papel importante en la enseñanza del lenguaje castellano. Antes no habían docentes, antes no habían profesores. Entonces los únicos que se encargaban de educar a las personas eran los frailes y los jesuitas y los padres. Nos dejaron la religión católica eliminó el politeísmo, o sea, el adorar muchos dioses de las culturas prehispánicas. Sin embargo, varias costumbres y tradiciones lograron sobrevivir a través del sincretismo de las creencias, ocultaron muchas cosas. Los indígenas. Teníamos la agricultura, que introdujeron nuevos métodos y productos agrícolas como las herramientas de trabajo, animales que eran propiamente de Europa, como las vacas, los caballos, los burros, ovejas, cabras y cerdos, que no existían en América. Esos fueron animalitos que trajeron de allá para acá. La arquitectura, eh, que en Centroamérica las construcciones se caracterizan por tener influencia gótica, románica y renacentista. Todo nuestro hermoso El Salvador tenemos arquitecturas españolas y europeas. Por ejemplo, les puse la catedral como un ejemplo de las arquitecturas tipo góticas que se implementaron del viejo continente al nuestro. Y tenemos el mestizaje, que es uno de los procesos más importantes durante el transcurso de la colonización debido a la relación que mantenían algunos españoles con mujeres indígenas y africanas. Durante el inicio de la colonia habían pocas mujeres españolas viviendo en el continente, lo cual propició las uniones entre conquistadores y nativas. En la actualidad, la población mestiza constituye la mayor parte de la población centroamericana. Prácticamente todos somos mestizos. Es bien raro encontrar un indio o un criollo o un español. Ahora bien, reflexionemos, ¿estarían aún secuelas de la colonización española en nuestros pueblos? ¿Seguirán estos niveles sociales o ya habrán acabado? Esto ha sido todo, que tengas un buen día, Dios te bendiga.